me tocó duro. Cuando uno ve a una persona en la mañana y en la noche parte con el Señor, es algo que nos afecta a todos. Es más, cuando estimamos a esas personas. Y por eso hoy quiero hablar acerca de esto. Todos nos preparamos para la vida, todos nos preparamos para el futuro en esta tierra. Pensamos en el colegio, en la universidad, pensamos en el Montepío, en la jubilación, en una casa, en vacaciones. Pero ¿quién se prepara para la muerte? Es un tema que ni siquiera queremos hablar, ni siquiera queremos escuchar. ¿Quién quiere oír del día que se va a morir? ¿Quién celebra el día que se va a morir? Todos celebramos nuestro cumpleaños y todos sabemos el día que hemos nacido. Y el mayor problema es ese: no sabemos el día en que vamos a morir. Y cuando hablamos de la muerte, surge una pregunta aún más importante, que es el tema de hoy. ¿Sabe usted dónde pasará la eternidad? Amén. Eso nos lleva a lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 12, versículo 20, donde dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí habla la historia, la parábola de este hombre rico que amontonó sus cosechas, quiso hacer graneros más grandes para comer, beber, disfrutar la vida. Pero Dios le dice: eres un necio, porque esta noche vienen a pedirte tu alma. Él se había enfocado en lo terrenal, él se había enfocado en la avaricia, en las riquezas, en la comodidad, pero nunca se había preocupado por el día de su muerte. Y a las personas que hacemos eso, el Señor nos llama necios. Hay algo en lo cual usted debe pensar y debe prepararse, y es precisamente para ese día. ¿Por qué razón? Porque no sabemos el momento, no sabemos cuándo. Podría ser hoy, mañana, en la noche, ya mismo. ¿Y si hubiese sido anoche? Siempre que veo a una persona que fallece, me hago esa pregunta: ¿y si me hubiera tocado a mí? Si hubiese sido yo, ¿estaba preparado? Por eso debemos entender que no tenemos que actuar neciamente, sino que debemos prepararnos. Amén. Usted tiene que entender que usted lleva esa herencia de la muerte. Amén. En Génesis 2:17 el Señor le dijo: si comes de este fruto, de cierto morirás. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció, comió del fruto y alcanzó esa sentencia de Dios. Por eso en Génesis 3:19 el Señor le dice: porque del polvo eres y al polvo volverás, sentenciando así el destino, por decir así, físico, terrenal de Adán. Y Romanos 6:23 nos dice lo mismo: la paga del pecado es muerte. Pero más abajo también dice: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si comes ese fruto, de cierto morirás. Él desobedeció, se dejó llevar por la voz de su esposa, comió de ese fruto, vino la sentencia de Dios: del polvo eres, al polvo volverás, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y cuando usted se va ahí al lado de Romanos 6:23, está Romanos capítulo 5 y versículo 12. Usted va a ver esa transmisión de esa herencia. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a toda la humanidad. Eso significa que un día usted y yo vamos a morir. Nos podemos afanar por vivir. En la pandemia veíamos personas desesperadas comprando oxígeno, buscando la medicina, haciendo todo por salvar esa vida, y resulta que igual murieron. Amén. Por eso es importante lo que dice aquí. Usted entienda que usted tiene esa herencia de Adán, la muerte. Un día usted y yo vamos a morir físicamente. No importa los años, podemos llegar hasta 100, pero un día nos va a tocar. Y por eso es importante que usted nunca actúe como un necio, tratando de ignorar y olvidar ese día, sino más bien de siempre estar preparado para ese día.
la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Algo similar dice también en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Después de Romanos, ahí está Primera de Corintios. En el capítulo 15. Amén. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién era ese hombre? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese segundo hombre? Cristo. Amén. Y abajo lo dice. Porque así como en Adán, ¿qué sucede? Todos mueren. ¿Qué va a pasar a los que son hijos de Adán? Todos serán vivificados. ¿Qué le va a pasar a los hijos de Adán? Todos mueren. Si usted viene del mono, no se preocupe. Amén. Pero si usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado por Dios, viene de Adán, recuerde, porque así como en Adán todos mueren. Si usted es hijo de Adán, no importa si es blanco, negro, cholo, mestizo, mulato, indio, lo que usted sea, un día nos va a tocar morir. No importa si es pobre, si es rico, igual le va a tocar. Pero también dice, en Cristo todos son vivificados. Amén. Entonces es importante entender eso, hermanos, que un día a todos nos va a tocar. Y me encanta un versículo en Eclesiastés capítulo 8, después de Salmos, después de Proverbios, ahí va a encontrar Eclesiastés, que habla acerca de esto. Porque hay personas que creen que a ellos la muerte nunca les va a tocar, que son inmortales y que bueno, como son malos, andan armados, qué sé yo, nunca van a morir. Pero dice Eclesiastés 8:8, no hay ser humano que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Ningún ser humano puede retener su espíritu o puede vencer a la muerte. Amén. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posea. Usted dice, yo voy a esperar a la huesuda que viene con la guadaña, ¿verdad? Tengo una ametralladora, tengo granadas, tengo hermano que es militar, ¿verdad? Sí, tengo fusiles, aquí los espero en una trinchera y conmigo no se mete la muerte, ¿verdad? O hace como esas caricaturas, tiene un poco de perro para que se coman los huesos de la huesuda, ¿verdad? No importa las armas que usted tenga, no importa si está rodeado de ejércitos, y no importa cuán malo sea usted. Hay gente mala que viven atrincherados en ciertas ciudadelas, con fusiles, con gente en los lugares, rondando con motos, y se creen intocables, y se creen inmortales. Pero cuando le llegue el momento, ni esas armas, ni la gente mala con la que están rodeados, ni el dinero que posean. Incluso puede estar en el mejor hospital, con los mejores médicos, con la mejor tecnología, con la mejor medicina, y cuando le toque la hora, simplemente se va. Amén. Dice un salmo, le quitas el hálito y dejan de existir. El Señor nos quita el aliento y hasta ahí llegamos. Amén. Entonces, no crea usted que porque tiene armas o por la posición o porque usted es bravo, la muerte no va a venir por usted, hermanos. Un día a todos nos va a llegar. Amén. Dice también el Salmo 90, hay un dato interesante que usted tiene que ir tomando apuntes ahí por si acaso, ¿no? Salmo 90 dice desde el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. En otro lugar dice que nuestra vida es como la sombra que pasa, como la hierba que crece y se marchita. En Santiago dice que es como la niebla. Imagínense, usted ha ido al campo, ¿verdad? La niebla, como de un rato y luego se disipa. Así de esporádica es nuestra vida. Es como un pensamiento. Desde que usted entró aquí, ¿cuántos pensamientos han pasado por su cabeza? Innumerables, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 10, los días de nuestra edad son ¿cuánto? 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. La generación de ahora que es puro cachito, bola y hamburguesa, a lo mucho será 50 o 60, ¿verdad? ¿Sí? La
generación de roble ya está pasando. Yo tengo un vecino de 95 años. La generación que comió bien, que comió sano, que no tuvo radiación en su cerebro, ni en sus ojos, ni en sus oídos con los celulares. Esa generación de roble está pasando. Pero la nuestra, hermano, que ya crecimos con cachito y bolo y viendo televisión, 70 y hasta 80 años. Si usted está cerca de los 80, ponga la barba en remojo. Amén. De los más robustos, dice, tal vez 80 años. Y gloria a Dios por aquellos que tienen la bendición de pasar los 80, ¿verdad? De llegar a una edad hasta de 90, 100, por ahí algunos en Loja creo que viven más años de los 100, ¿verdad? Pero igual, no importa si usted los años que viva, así le alcance a Matusalén, igual un día usted va a morir. Y por eso nos da un consejo el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida es una cuenta regresiva, hermanos. A veces contamos cuántos años vamos teniendo y no contamos cuántos años nos quedan en esa cuenta regresiva. Amén. Entonces, debemos actuar con sabiduría, contar nuestros días para actuar con sabiduría. Y eso dice también Efesios capítulo 5, versículo 15, que no andemos como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo. Amén. Usted sabe lo que es redimir, ¿verdad? ¿Sí? Yo diría como aquellas personas que dicen, voy a hacer un poquito de arroz, un poquito de carne, un poquito para que aguante para la semana, ¿verdad? Sí. Como que decían, ahorran las cosas, procuran conservar algo más. Acá dice lo mismo, sea meticuloso en el uso de su tiempo. No actúe como necio, sino como sabio. Señor, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Es una cuenta regresiva, no sabemos cuántos días nos quedan. Tenemos que actuar no como necios, sino como sabios. Y debemos redimir el tiempo. ¿Sabe cuál es el más grande recurso que el ser humano desperdicia? El tiempo. ¿Y sabe cuál es el más grande ladrón de nuestro tiempo? Redes sociales, tecnología. Pasamos horas y horas con la tecnología. No pasamos con nuestros hijos, no le damos tiempo de calidad a la esposa o al esposo, no visitamos a nuestros padres porque estamos enredados ahí. Jóvenes que pasan horas de horas en Free Fire y otras cosas que existen ahora. Yo llegué hasta el ni entiendo, Mario Bros a lo mucho, ¿sí? Pero jóvenes que pasan y compran el de última tecnología y pasan esclavizados, desperdiciando el recurso más valioso e irrecuperable que es el tiempo. Amén. Cuando viajo a Guayaquil a visitar a mi madre, trato de pasar el mayor tiempo con ella y trato de visitar a mis otras tías y pasar con mis hermanos, porque ¿cómo sé yo si es la última vez que me ven o que yo los veo? Debemos aprovechar al máximo el tiempo con las personas que amamos. Debemos actuar con sabiduría. Amén. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque como les decía, nadie sabemos el día que vamos a morir. Pocas personas pueden saberlo, ¿sí? Se le dice, mire, usted tiene 3 meses de vida. Entonces usted ya sabe que va a vivir hasta menos a lo mejor, ¿verdad? Eso pasó con el rey Ezequías, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. El Señor le dijo, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Vas a morir. Ordena tu casa. Pero no todos tenemos esa bendición de que venga un ángel o un profeta, el Señor nos diga, mira, tal día vas a morir o ya te quedan pocos días de vida, ordena tu casa. Una vez que estaba con COVID, empezaba a ordenar todas las cosas de la iglesia en un solo cartón. Le dije, Florcita, si no paso de esto le entregas a la hermana Rosaura, por si acaso, de paquete entero. Y ahí ya terminé de ordenar. Hermanos, pocas personas podemos tener ese tiempo de ordenar nuestra casa, de ordenar nuestras cosas, pero lo más importante, de ponernos a cuentas con Dios, que es lo más importante, antes de partir de este mundo. Hay personas que mueren de una manera tan drástica, tan increíble, que no supieron ni qué les pasó.
No tuvieron tiempo de decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tuvieron esa oportunidad. Este rey Ezequías tuvo esa oportunidad. Ordena tu casa porque vas a morir. Aunque el Señor le regaló 15 años más después. Pero usted y yo no sabemos. Así que a nosotros no nos toca ordenar la casa. Nos toca siempre tener en orden la casa. Amén. Cada día usted debe tener en orden su casa. Mis tíos con quien yo me crié, antes de salir a la calle dejaban limpiando y ordenando la casa. Decían, por si no regresamos, no encuentren la casa. Y la gente es escuchona, decían ellos, ¿verdad? Es criticona, así que dejamos ordenando. Y me decía, cuidado con salir con medias o calzoncillos con hueco, porque si no regresan, qué vergüenza que te encuentren así por ahí, ¿verdad? Y te vean con esa ropa con hueco. Así que anda con la ropa nueva a la calle, porque no sabes si no vas a regresar. Así decían nuestros abuelos, así pensaban ellos. Es decir, tienes que estar siempre preparado. Eso es actuar con sabiduría. Amén. Eso es actuar con sabiduría. Imagínense que el pastor sale, se muere en la calle y usted va a mi casa y encuentra ahí interiores colgados, medias en el piso. Oye, ha sido cochinísimo ese pastor, ¿verdad? Entonces, antes de salir, yo dejo recogiendo todo en el cesto. Hay que dejar en orden. Pero de lo que estamos hablando aquí, hermanos, que antes de salir, mejor dicho, todo el tiempo, usted debe estar a cuentas con Dios. Usted debe estar en una correcta relación con Dios. Ese es el punto, hermanos. Amén. Porque aquí, bueno, que critiquen, que digan lo que digan, yo ya no veo y ojos que no ven, ¿no? Ya podrán hablar de mí lo que sea, pero yo ya no estoy, ya no escucho, ya no veo. Pero allá arriba es lo más importante. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo me voy a encontrar con Dios? Porque hay algo importante, hermanos, que nosotros los cristianos lo sabemos por la palabra de Dios, y es que hay vida después de la muerte. Amén. Hay vida después de la muerte. Hay personas que dicen, yo me muero y aquí me quedo, y de ahí no paso. ¿Ha visto la película Prueba de Fuego, verdad? Cuando se salva este joven de que casi lo atropella un tren ahí, ¿verdad? Le pregunta, ¿verdad? Y él dice, no, yo sé que me muero, me entierran y ahí me quedo y no hay más. Esa es la mentalidad, la filosofía de muchas personas. Los hinduistas creen en la reencarnación, que usted si muere se va a volver a reencarnar y así se va reencarnando hasta que alcanza el nirvana y llega a ser como Dios. Ellos creen que Jesús alcanzó el nirvana y por eso es como Dios. Pero eso es mentira del diablo. Dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, dice el libro de Hebreos. No hay reencarnación. Los testigos de Jehová no creen en la eternidad del alma. Creen que usted muere y ahí se acaba todo, que solo 144,000 van a tener el privilegio de resucitar. No sé qué harán con los demás porque ya han pasado de 144,000. Y ellos creen que solo ese grupito va a resucitar. Los demás simplemente se extinguen. Pero la Biblia no enseña eso. Y sabe, aún en los tiempos de Jesús, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en espíritus, ni en ángeles. En cambio, los fariseos afirmaban que existe la resurrección de los muertos. Amén. Entonces, siempre usted va a encontrar sectas, religiones, doctrinas, filosofías que le van a mentir lo que está pasando al otro lado. Le van a decir, no pasa nada. Decían los cretenses, ¿verdad? Comamos y bebemos que mañana moriremos y ahí se termina todo. Goza la vida, disfruta la vida. Vive la vida que mañana tal vez te muera. Nunca hay una canción, ¿verdad? Y la gente quiere vivir la vida loca y disfrutar la vida porque cuando se muere ahí se termina todo. Pero no saben que al otro lado viene lo más importante. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Amén. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Vas a escuchar, ven, buen siervo y fiel, o vas a escuchar, apártate de mí, maldito, al fuego eterno? Por eso es importante. Amén. Jesús contó una historia en el libro de Lucas, capítulo 16, desde el 19 en adelante, de ese hombre rico y aquel mendigo. Los dos murieron, y cuando muere el mendigo dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que los israelitas o hebreos lo llamaban también el paraíso.
Pero en cambio el hombre rico dice que estaba atormentado en una llama y clamaba desde ahí: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y remoje mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No estaba este hombre, como dicen los testigos de Jehová, que allá ya no tienen memoria, que allá no se acuerdan de nada, no tienen conciencia de nada. Él estaba muy consciente del lugar donde estaba, del sufrimiento que estaba recibiendo. Incluso estaba consciente de que no quería que sus hermanos vayan a ese lugar. Amén. Él recordaba a su familia. Él tenía el remordimiento de lo que él había hecho. Y por eso dice: no, Padre Abraham, que alguien que haya resucitado a los muertos les vaya a testificar. No, pero tienen la ley y los profetas. Sí, pero yo conocí la ley y los profetas, pero nunca lo obedecí, quería decir él. Así que ellos tampoco lo van a hacer. Que vaya alguien entre los muertos y le predique para que no vengan a este lugar. Y podemos ver que entonces hay dos lugares: el seno de Abraham, llamado paraíso, y también el lugar de tormento. Muchos estudiosos dicen que cuando Jesús resucitó, también muchos salieron de sus tumbas, ¿verdad? Dicen entonces ahí el seno de Abraham quedó vacío. Tienen algunas conjeturas sobre eso, pero lo que el Señor claramente nos enseña es que hay dos lugares temporales: el seno de Abraham y ese lugar donde están atormentados en esa llama. ¿Por qué es importante entender eso, hermanos? ¿Y cómo entender entonces esto? Cuando comprendemos el significado de la palabra muerte. Muerte significa separación, no extinción, no dejar de existir, no evaporarse. Muerte significa separación. Cuando el alma se separa del cuerpo, esa es la muerte física. Amén. Pero la muerte espiritual es cuando usted se separa de Dios. Por eso dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, alejados de la gloria de Dios. Como dice el Señor: porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La muerte espiritual es aquella separación de la presencia de Dios. Y la Biblia habla de la primera muerte, que es la muerte física, pero también habla de la segunda muerte, que es cuando la persona es separada eternamente de la presencia de Dios después del juicio. Amén. Daniel habló acerca de la resurrección de los muertos. En Daniel capítulo 12, vamos a buscarlo después de Ezequiel, se encuentra a Daniel antes de Oseas. Dígame cuando lo encuentre. Daniel 12 dice desde el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso significa que no están muertos como el cuerpo físico, ¿verdad? Está hablando de su alma. Muchos de los que duermen es una metáfora para decir que están allí esperando despertar un día. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y miren lo que nos dice también Mateo 25:46. Vamos a Mateo, cuando habla del juicio final. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estamos hablando de dos lugares y de dos clases de personas. E irán estos al castigo eterno, los malvados, y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Si no le cuento, tome apuntes por el tiempo. También Juan capítulo 5 y versículo 29. Mire las palabras de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
buenos y malos igual resucitan. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Amén. Pero ninguno de los dos desaparece o queda extinto o extinguido ahí o aniquilado. Porque muerte solo significa separación. Usted es separado de este vehículo. Nuestro cuerpo es un vehículo para nosotros poder movernos aquí en la tierra. Pero un día vamos a dejar este vehículo. Pedro escribe: yo sé que pronto tendré que dejar mi cuerpo. Pero él iba a ir a otro lugar. Entonces hay vida después de la muerte. Y un día todos vamos a morir. Esas dos cosas nos llevan a la pregunta más importante: ¿dónde va a pasar usted la eternidad? Amén. Y ahí vamos a terminar con Apocalipsis 20, donde tenemos el clímax de toda la historia de la humanidad. Apocalipsis capítulo 20. Aunque la iglesia no estará ahí, sino la humanidad entera. Dice versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Qué significa muerto? Separado. ¿Qué significa muerto? Separado. Vi a los muertos, los separados de su cuerpo, grandes y pequeños. No está hablando de estatura, sino si eran ricos, si eran poderosos o si era gente pobre, ¿verdad? De pie ante Dios. Si usted ve un muerto y luego el muerto se pone de pie, ¿qué hace usted? ¿Ah? Deja el polvo, ¿sí o no? ¿Cómo es que los muertos pueden estar de pie si el muerto está muerto? Porque muerto significa separado de su cuerpo físico, pero aún están vivos, están conscientes. Por eso dice: vi a los muertos de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Pero si muerto está, ¿cómo es que lo van a juzgar? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Se vieron el Titanic, ¿verdad? Ahí salen todito, ahí sale Rose, ¿quién más sale ahí, verdad? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Sí? Ahí van a salir, ¿verdad? Jack, ahí sale, ¿se ha visto la hermana? Ahí sale Jack, Rose, todos salen ahí, ¿verdad? El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso dice en Hebreos, ¿sí?, que el hombre muere una sola vez. Está determinado que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. No hay reencarnación ni nirvana o solo 144,000 o que nadie resucita, que el alma no es eterna, que no hay el alma inmortal. Simplemente que usted se va al polvo y ahí se acabó todo. La gente muere feliz creyendo que es eso y no sabe que despierta en un lugar terrible. Amén. Entonces un día todos vamos a morir. Usted no sabe el día ni la hora que le toca. Por eso debe andar sabiamente, no neciamente. Y lo más importante, debe estar siempre a cuentas con Dios, para que allá no sea juzgado, sino sea más bien recibido como hijo de Dios. Amén. Debe estar a cuentas con Dios siempre. Y asimismo, la pregunta más importante al morir: ¿dónde va a pasar a usted la eternidad? Dice aquí en el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es una figura para decir: y todas las personas que estaban ahí. Es como si dijera: y todo Puerto Bolívar fue lanzado al corazón del mar. Por dar a entender que vino un tsunami y se llevó a todos, ¿verdad? Pero no habla del lugar, sino de las personas. Es como cuando yo digo: me bebí la copa. Pero yo no me bebo la copa, me bebo su contenido, ¿verdad? Así también cuando dice: y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, habla de las personas que estaban ahí, de las almas que estaban ahí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces hay dos muertes, hay dos separaciones: la muerte física, la separación del alma del cuerpo,
y la muerte espiritual, la muerte segunda, donde aquellas personas dice que fueron lanzados al lago de fuego. Versículo 15, el más importante de todos. ¿Qué dice ahí? Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí viene una pregunta muy importante. ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tiene usted la seguridad, la convicción de que su nombre está escrito en el libro de la vida? Si no lo tiene, hoy usted tiene que quedar seguro. Amén. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los testigos de Jehová, los adventistas, niegan la existencia del infierno. Pero aquí está, hermanos, el fuego eterno. Y no es lo mismo el Hades que el lago de fuego, porque incluso el Hades dice: los que estaban ahí son sacados de ahí y lanzados al lago de fuego. Y si usted avanza al 21.8, está la lista de los que van a ir ahí. Revise por si no está usted en esa lista, ¿no? ¿Sí? Apocalipsis 21.8, está la lista de los que van a ir a ese lugar. Pero los cobardes, porque hay que ser valiente para recibir a Cristo. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, esos hermanitos locos, eso no existe, yo no creo en eso. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, esos que promueven el aborto, que matan niños en el vientre, que cercenan personas en la cárcel, que matan por dinero en las calles, esos abominables y homicidas. Pero también el que odia es homicida, dijo Jesús, acuérdense. ¿Qué más dice? Los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, y hechiceros, incluso se hacen ver la mano, ven el horóscopo, todo eso es hechicería. Los idólatras y todos los mentirosos. Idólatra no es solamente adorar ídolos de la Virgencita, de Gregorio. Idólatra también es ese que dice un solo ídolo, ¿verdad? Eso también es idolatría. Amén. Yo veo personas que dicen que son cristianos, pero no sé por qué. En sus estados es puramente ese programa de esos chinos, dice que bailan y todo eso. Y la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Ya no puedes estar obsesionado por esas cosas. Tú has renunciado al mundo. En tu estado debería estar solo Cristo, solo su palabra, solamente Él. Amén. Entonces, eso también es idolatría. ¿Sí? Hoy en día pregúntenle a muchas mujeres, si saben Juan 3.16, no saben, pero pregúntenle qué dijo Shakira. Dice que las mujeres no lloran sino facturan, eso sí saben, ¿verdad? Pero Juan 3.16 no se lo saben, porque aman más el mundo que las cosas de Dios. Y aquí dice eso, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Creo que todos mentimos alguna vez, ¿verdad? Por eso el Señor dice que nos ha llamado al arrepentimiento a todos los pecadores. Dice al final: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y repite que es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Para quiénes son esa muerte segunda? El 20:15 lo dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Amén. Pero, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Porque ese es el clímax de todo. Estar preparado para morir, estar listo para morir, es tener la seguridad, la convicción de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pablo decía: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que para mí aún el morir es ganancia. Y más, ya quisiera estar allá con el Señor. Él se sentía listo, preparado, porque él tenía la convicción de que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y eso dijo también Jesús: no se regocijen de que los demonios te obedecen, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Si eres un hijo de Dios. Amén. Al cielo no entran los religiosos. Ninguna religión salva. Al cielo no entran los buenos, pues no hay justo ni siquiera uno y todos somos malos. Al cielo solo entran los hijos de Dios. ¿Y qué dice Juan 1:12? Mas a todos
los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees en Jesús, cuando lo recibes como el dueño, Señor de tu vida, cuando tú te entregas a Jesús, a sus pies, para que Él sea tu Salvador, eres sellado con el Espíritu Santo y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y como dice el Señor en Apocalipsis, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Solo los hijos de Dios entran al cielo. Ojo, no los religiosos. Amén. Que le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No los buenos. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. No hay justo, ni siquiera uno. Amén. Solo los hijos de Dios. Por eso lo que dice Juan 3:16, de tal manera ha amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, habla de esa muerte segunda, mas tenga vida eterna. El Señor no quiere que tú conozcas la muerte segunda, sino que tengas vida eterna. Y miren lo que dice Juan 5:24, de cierto os digo. Cuando repite 2 veces de cierto es como decir en nosotros, yo te juro, yo te prometo, el que oye mi palabra, usted ha escuchado la palabra de Dios esta mañana, y cree al que me envió. No se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Que hay una muerte segunda, que hay un lago de fuego, pero también que hay un lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Amén. Que somos pecadores y que solo Cristo puede salvarnos. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene vida eterna. No vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte eterna a vida eterna. De condenación a salvación. Amén. La muerte eterna es sinónimo de condenación. La vida eterna es sinónimo de salvación. Por eso es importante que usted sea un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es importante que usted tenga la convicción de que Cristo es el Señor y Salvador de su vida, de que Él está en su corazón, de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces usted puede tener la seguridad de que está a cuentas con el Señor. Amén. Miren lo que dijo Jesús ahí en Juan 11 acerca de esto. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos esos que creyeron en Jesús y murieron, ellos van a vivir. Y todo aquel que vive como usted y yo en este día y cree en mí, aun si llegase a morir, no morirá eternamente. Amén. Y todo aquel que vive como usted hoy, hay otros que ya no amanecieron, y cree en mí, aun si llegara a morir físicamente, no morirá eternamente, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Gloria a Dios. Él es la resurrección y la vida. Él es nuestra seguridad de salvación. Entonces, amados hermanos, cuando usted ha depositado toda su fe en Jesucristo, en su preciosa sangre, en su obra en la cruz, usted puede tener la convicción de que su nombre está escrito en el libro de la vida. No importa cuán malo haya sido. Dice la Escritura en Romanos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesús, la fe en su sangre limpia todos nuestros pecados. Amén. Amén. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar todos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. También por eso dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Solo Jesús puede salvarte. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. Amén. Cuando usted tiene su vida rendida a Jesucristo, reconociéndolo como el Señor y Salvador de su vida. Amén.
Pero usted dirá, bueno, ya tengo a Cristo en mi corazón, pero ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. Dice el apóstol Pablo, ¿seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Y también dice cuando hablamos de la Santa Cena, que si usted peca deliberadamente después de recibir al Señor, ¿sí?, usted va a ser disciplinado por el Señor. Y hay muchos enfermos, debilitados, y otros han muerto. Y somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Amén. Por eso es que proclamamos que la salvación no se pierde. Pero hablamos al principio de estar siempre con su casa ordenada, de estar a cuentas con Dios. Amén. Para que cuando usted llegue a la presencia del Señor, usted pueda escuchar: ven, buen siervo y fiel, vengan al gozo de su Señor, venid al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero qué triste sería escuchar reproches del Señor. Amén. Recuerde que como iglesia nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo, el bema de Dios, para recibir recompensas por lo que usted hizo para el Señor. Pero los que no tienen a Cristo, los que perseveraron en el pecado, los cobardes e incrédulos, como dice ahí, que rechazaron el Evangelio, que rechazaron el regalo de salvación que es Jesús, ellos estarán en ese trono blanco siendo juzgados por el Señor y siendo lanzados a ese lago de fuego. Y hay otro aspecto interesante y muy importante aquí, hermanos, y es que después de muertos usted ya no puede recibir la salvación. Amén. En vida usted tiene que entregarle su corazón a Jesucristo, pedirle perdón por sus pecados, reconocerlo como el Señor y Salvador de su vida. Después de muerto ya es imposible. Amén. El hombre que estaba en el Hades llamando a Abraham, él sabía que no hay esperanza. Él estaba arrepentido. Él sabía que Dios podía mandar a sus hermanos allá y quería que se arrepientan, pero en vida, no después de muertos. Después de muertos ya no hay esperanza. En el infierno todo el mundo cree en el infierno. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree hasta en el diablo porque lo está viendo y eso ya no es fe. Lo que yo veo ya no es fe. Pero ya no hay esperanza. Usted en el infierno puede decir: Jesús, que acepto como mi Señor y Salvador, es demasiado tarde. Mientras usted respira, tiene la oportunidad de recibir a Jesús como el Señor de su vida. La vecina que falleció, en su oído oré con ella y le dije: si usted puede escucharme, si está aún consciente, tiene esta oportunidad, dígale a Jesús que sea su Salvador. Quiera Dios que lo haya hecho. Pero amados hermanos, por eso es urgente e importante esto. Usted dirá: no, yo estoy joven. Cuando tenga unos, ya como el hermano, no sé, ¿verdad?, Raúl, ahí recién recibiré a Cristo, pero ahorita tengo que gozar la vida. Y usted no sabe, dice necio, y esta noche sales a comprar y hay una balacera afuera y hasta ahí llegaste. Por la violencia que estamos viviendo, o accidentes. Nadie sabemos el día, puede ser esta noche, puede ser hoy, que al salir de aquí encontremos la muerte. Por eso necesitas a Jesús hoy, aquí y ahora. Amén. La muerte no está viendo edad, condición, simplemente si te tocó, te tocó. Y después de morir, ya no hay esperanza. El ladrón de la cruz ya no tenía esperanza. No podía bajarse a bautizarse, a hacer buenas obras, no podía hacer nada por él. Pero tenía a su lado al Salvador. ¿Y qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba diciendo: ayúdame, sálvame. No puedo hacer nada por mí, eres mi única esperanza. Yo creo que tú eres el rey. Si le dice: cuando vengas en tu reino, él estaba convencido que él era el rey de Israel, el rey del universo. Cuando dice: cuando vengas, él estaba convencido que Jesús iba a resucitar, que él era el Mesías. Y le dice: acuérdate de mí. Le está diciendo: sálvame, ayúdame, eres mi única esperanza. Pero él estaba vivo. Después de muerto, ya no hay oportunidad. Así que no espere al final. Hay muchos que dicen: ya, yo voy a gozar la vida, y cuando ya me esté muriendo, ahí recibo a Jesús. Pero la Biblia dice que Dios, nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Y el diablo es tan astuto que no te dará la oportunidad ni de decir Jesús, sino que te matará abruptamente.
Por eso, no, como dice Pablo, no debemos descuidar una salvación tan grande. Es el regalo de Dios para la humanidad, según Juan 3:16. Solo tienes que recibirlo. Por eso dice que porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es obra personal, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y como leíamos en Romanos 6:23, ¿verdad? Aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor. Usted que ya tiene la seguridad de su salvación, usted que está convencido que está listo para encontrarse con el Señor, recuerde que tenemos que estar irreprensibles. Debemos caminar en integridad, en santidad, dice el Señor. Amén. No podemos andar jugando con el pecado. El Señor quiere encontrarnos sin mancha, sin arruga, irreprensibles en Cristo Jesús. Pero si usted hoy ha comprendido que no sabe si su nombre está escrito en el libro de la vida, recuerde lo que leíamos Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. ¿Están convencidos que son hijos de Dios? Si usted no tiene esa convicción, esta mañana el Señor ha hablado a su corazón. Esta mañana este mensaje ha sido para usted. Dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que esta mañana el Señor le va a decir: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Yo le invito a que usted ore conmigo esta mañana.